pasajes, pues se pueden sentar, a fin de que aquellos que escuchen la grabación pues también entiendan de qué estamos hablando. Efesios capítulo 4, versículos del 1 al 6, dice: Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en el amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Un cuerpo, un espíritu, como fuisteis también llamados en una esperanza de vuestra vocación. Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Muy bien, este es el pasaje que nos trae esta mañana, y es un pasaje que ya lo adelantaba yo la semana pasada, que está estrechamente ligado con lo que hasta ahora hemos estado viendo. De hecho, esta estructura es muy común en el Nuevo Testamento, sobre todo en las cartas paulinas, que primero se comience con algunos capítulos que exponen verdades doctrinales, verdades teológicas, a fin de que cuando entremos en la segunda parte de la carta, que es lo más práctico, pues entendamos de dónde viene la instrucción o por qué viene la instrucción de Pablo en ese sentido. Entonces, cuando Pablo comienza este capítulo 4 diciendo: yo pues, preso en el Señor, realmente el pues involucra los 3 capítulos que ya estudiamos. Es decir, que la enseñanza que nos va a dar más práctica, más de uso diario, está estrechamente ligada con lo que ya nos ha venido explicando Pablo, ¿sí? Entonces, cuando uno estudia, sobre todo el capítulo 4 y el 5, que habla mucho de la unidad de la iglesia, uno entiende por qué es importante cuidar la unidad de la iglesia, por qué es importante guardarnos en la iglesia, por qué es importante pertenecer a una iglesia, la utilización de los dones en la iglesia, porque uno ya entendió que la iglesia es uno de los dones, uno de los grandes beneficios de las riquezas que Dios le dio al mundo, especialmente a aquellos que Él escogió. Entonces, al nosotros valorar la iglesia como una riqueza que tenemos en la gracia de Cristo, es lógico que lleguemos a pensar que es importante entonces ser cuidadosos en la iglesia, procurar el amor en la iglesia, la unidad, la fe, la doctrina sana. Son cosas importantes porque valoramos la iglesia, ¿sí? Entonces dice Pablo, versículo 1: yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Una vez más, ¿no?, nos recuerda el por qué es importante hacer esto. Nos recuerda, ya habíamos dicho, a que Dios nos ha llamado de entre el mundo. No llamó al mundo entero, como algunas personas lo piensan. Cuando el Señor Jesús, leemos en la carta en el Evangelio según Juan, que Dios envió la salvación al mundo, no se refiere que a salvar al mundo, sino a muchas personas dentro de ese mundo. De esa manera nosotros vemos en las cartas paulinas, por ejemplo, acerca de la predestinación, que básicamente lo que nos enseña es que no todo el mundo puede ser hijo de Dios, que no tenemos ese derecho, que es un derecho que no pertenece a nosotros, pero que a través de Cristo Dios nos ha permitido llegar a ser llamados hijos de Dios. Entonces, cuando Pablo dice que os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuimos llamados, nosotros entendemos que es esa vocación algo que no nos pertenecía, pero que es una riqueza que tenemos en Cristo y que por lo tanto nos liga a nosotros tener que vivir de una manera diferente a la de las demás personas, porque nosotros recibimos un llamado que conlleva una vocación. ¿Sí me doy a entender? Es decir, Pablo dice: ya ahora que hemos entendido las riquezas que tienen en Cristo, ya que saben que han sido llamados, que han sido perdonados por sus pecados, que Dios les ha dado multitud de dones en la iglesia para que ustedes los desempeñen en la iglesia, entonces yo les ruego, como es digno de la vocación con la que andéis como es digno de la vocación con la que fueron llamados. Es decir, de aquí en adelante Pablo nos va a explicar cómo es andar en esa vocación con la que fuimos llamados, ¿sí? El cristiano, hermanos, ya lo decía yo en temas pasados, no puede permanecer siendo el mismo toda su vida. El cristiano no puede decir: así nací y así soy, y el día que me vaya me voy a ir siendo igual que como nací, y este es mi carácter y no lo voy a cambiar porque yo soy así y nadie me cambia, esta es mi mente, es mi cuerpo, es mi vida, es mi forma de ser. El cristiano no puede decir eso, porque el cristiano ha sido llamado
hacia algo diferente. Y eso nos obliga, hermanos. Es una vocación que nos obliga a buscar todos los días una manera diferente de ser. No podemos permanecer siendo los mismos. Y específicamente, ya les decía en este capítulo 4, andar como es digno de la vocación con la que fuimos llamados, Pablo la enfoca mucho a guardar la unidad en la iglesia. La iglesia, hermanos, es el lugar donde Cristo puso su nombre, es el lugar en donde Cristo llamó a un pueblo. A ese pueblo lo hizo una iglesia y lo llamó una nación santa, un pueblo que él adquirió para anunciar las buenas obras de sus manos. Y ya lo decíamos hace unos temas, que Dios nos ha llamado a todos nosotros en Cristo a pertenecer, a formar parte de una iglesia local y universal. Y por lo tanto, hermanos, las instrucciones de Pablo casi siempre van dirigidas hacia la iglesia. Y es que es en la iglesia, hermanos, donde nosotros desarrollamos la gran mayoría de las cosas de la vida cristiana. Es en la iglesia donde nosotros desempeñamos nuestros dones. Es en la iglesia donde nosotros alabamos a Dios más en comunión con los demás. Es en la iglesia donde nosotros principalmente vamos a predicar su palabra abiertamente. Es en la iglesia donde nosotros ejercitamos la alabanza, los diezmos, la lectura de la palabra, los estudios bíblicos. Es en el contexto de la iglesia. Yo sé que hay por ahí algunos movimientos que no pertenecen a ninguna iglesia, pero que predican o que cantan o que enseñan. Pero realmente, hermanos, eso escapa del orden natural que Dios puso en esta tierra. Él escogió solamente un organismo, la iglesia. No escogió pastores que andan deambulando sin rendirle cuentas a nadie. No llamó Dios a grupos musicales que andan de gira y que no le rinden cuentas a nadie. Dios no eligió eso. Tampoco Dios llamó ángeles, tampoco Dios llamó a los muertos, tampoco Dios llamó videntes, no llamó gente que adivina con las cartas. Dios llamó a la iglesia. Y es por eso que las instrucciones de Pablo son para la iglesia. Y en la iglesia, en ese contexto de la iglesia, nosotros somos guardados y cuidados por los hermanos como individuos, y nosotros cuando salimos y andamos en nuestra vida cotidiana, trabajando como lo hacemos todos, o estudiando, o cuando vamos al súper, o cuando estamos en las compras, o cuando vamos simplemente a pasear, de todas formas ahí seguimos perteneciendo y somos parte de su iglesia. Por eso dice Pablo: yo os ruego que andéis como es digno de la vocación con la que fueron llamados. No podemos andar de otra manera. Y si lo andamos, y si andamos como las personas del mundo, entonces tenemos que entender que esa no es la vocación con la que fuimos llamados. Nosotros tenemos un llamado diferente y tenemos que andar como es digno de esa vocación. Dice el versículo 2: con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. Fíjense que Pablo hace mención de que guardar esa vocación con la que fuimos llamados tiene que ver con algunos valores que aquí se nos describen. Si ustedes los van contando, vamos a ir explicándolos a medida que avanzamos, pero podemos leer la humildad, la mansedumbre, la paciencia y el amor. Son valores o son características que distinguen al cristiano. Es decir, cuando nosotros decimos que tenemos que andar como es digno de la vocación, una pregunta justa sería decir: ¿cómo? ¿Cómo se define eso? Bueno, la definición está en esos 4 valores: la humildad, la mansedumbre, la paciencia y el amor. Fíjense que estas 4 virtudes, hermanos, las vimos expresadas en la persona de Cristo a plenitud. Y nosotros somos llamados a ser igual que nuestro Maestro, porque un siervo no puede ser más grande que su Maestro. Entonces nosotros entendemos que Cristo es la manifestación perfecta, abundante, sobrenatural de esos 4 valores. Sin embargo, nuestro ejercicio diario tiene que ser más humildes, ser más mansos, ser más pacientes y ser más amorosos. Ese es nuestro ejercicio de todos los días. Fíjense que no se trata de expresar el cristianismo de otras maneras. Pablo no dice que nuestra vocación se define en tener grandes movimientos eclesiásticos. Pablo no dice que se trata de tener tanta teología
o de tener tanta riqueza, o de amontonar tantas propiedades. Pablo tampoco dice que se trata de ser una persona con mucho estatus social. No se trata tampoco de la influencia que podemos tener en el mundo. Se trata de vivir bajo esos 4 valores. Eso es andar como es digno de nuestra vocación. No se trata, repito, de intentar hacer esfuerzos diferentes a esos. Hay personas que se esfuerzan en conocer cada detalle minúsculo de la palabra de Dios en hebreo, ¿no? Estudian el arameo, estudian el griego, se meten a clases, ¿no? Compran Biblias que están en otros idiomas para poder comparar. Se meten a talleres, se van a pisar tierra en Israel, no quieren tocar el mundo de los lamentos porque creen que la experiencia cristiana es eso. Sin embargo, la vida cristiana es expresar cada día más el amor, la paciencia, la humildad, la mansedumbre. Fíjense que no se nos demanda otra cosa diferente a esa. Si nosotros profundizamos en la teología, qué bueno. Si nosotros podemos tener una relevancia en el mundo en el que estamos, eso está muy bien. Qué bueno, gracias a Dios, dele gracias a Dios por eso. Si alcanzamos a acumular alguna clase de riqueza en esta vida, qué bueno, agradézcanselo a Dios. Pero de eso no se trata la vida. La vida se trata de crecer en esos 4 valores. Y la iglesia, por lo tanto, tiene que fijarse en crecer en esos 4 valores, no en otra cosa distinta. Nuestros temas tienen que enseñarle a las personas cómo amar al prójimo. Nuestros temas en la iglesia tienen que enseñarle a las personas cómo ser humildes, cómo negarse a sí mismos para darle el beneficio a los demás, cómo negar el agravio y negar la devolución del agravio y soportarlo más bien poniendo la otra mejilla, cómo soportar cuando otra persona nos habla mal, cómo ser pacientes con las personas que tal vez van en un proceso diferente al nuestro. Eso, hermanos, es de lo que se trata en la vida cristiana. Vemos pues que la primera de estas virtudes es la humildad. Es la virtud, hermanos, que debe resultar automáticamente de haber entendido el Evangelio. La humildad, entonces, es, digamos, el valor principal, yo lo diría así. No porque valga más que los demás hermanos, sino porque es un resultado obvio y lógico de haber entendido el Evangelio. Fíjense que el Evangelio, hasta ahora como lo hemos predicado, nos dice que nosotros no somos dignos de la salvación, que nosotros estábamos alejados de Dios, como está alejado el norte del sur, el oeste del oeste, así como hay diferencia entre las estrellas y el cielo y la tierra, así de alejados nosotros estábamos de Dios. Y no había un acuerdo entre nosotros, y no podía haber un diálogo abierto entre Dios y nosotros, porque éramos totalmente diferentes. Él es un Dios santo, pleno, abundante, justo, misericordioso, lleno de amor, lleno de justicia, y nosotros somos más bien lo opuesto, impuros, pecadores, manchados, sucios, diría Isaías, lleno de labios impuros en medio de un pueblo que también tiene labios inmundos. Pero sin embargo, nuestro Señor envió a Jesucristo en propiciación por nuestros pecados, y es a través de Cristo que nosotros llegamos a ser llamados hijos de Dios, recibiendo misericordia de Dios y la gracia que no merecíamos. Entonces, hermanos, a la luz de ese Evangelio, ¿de qué cosa podemos presumir? Porque lo contrario a la humildad, hermanos, es la altivez. Lo contrario a la humildad es la persona altiva, la que se siente grande, la que se siente que el mundo no lo merece, la que se siente que puede hablarle a los demás como quiera, la que se siente que es más importante que todos los demás y que sus sentimientos valen más, que sus propósitos son más importantes. Entonces, ¿cómo, hermanos, el orgullo y la altiveza pueden ser comparables con el cristianismo? Son cosas que no tienen cabida. Es querer juntar el agua y el aceite. Entonces, la humildad se desprende de una persona que ha entendido el Evangelio, ha entendido su posición en la historia, no la posición de una persona especial que Dios tuvo que escoger, sino el rol y el papel de una persona que aún en su pobreza espiritual, Dios decidió amarla a pesar de que él no se lo merecía. Y Dios la salvó y le puso su nombre y lo vistió con sus ropas. Y entonces le dio un nombre
diferente, una característica diferente, pero que no es suya. Entonces el cristiano, hermanos, no puede ser una persona orgullosa. No puede ser una persona orgullosa. Y si ustedes, hermanos, guardan alguna clase de orgullo en sus propias obras o en sus propias capacidades, rechace eso. Aléjese de ese camino. El orgullo no es comparable. El orgullo no es compatible con nuestro Señor. De hecho, los salmos, diferentes salmos, dicen una y otra vez que Dios resiste al orgulloso, que Dios rechaza al que tiene altivez de espíritu, porque Dios no le agrada, hermanos, a aquellos que se elevan por encima de los otros pensando que valen más que los que están a su alrededor. Dice Juan, si ustedes me acompañan para allá, Juan 13, versículos del 12 al 15. Juan 13, versículos del 12 al 15. Fíjense en esta historia. Está el Señor Jesús cenando con sus discípulos y de repente todos están conviviendo, ¿no? Tal vez están pasándolo bien, están compartiendo la mesa, los alimentos, tal vez contando las experiencias que vivieron en ese día. Y entonces el Señor Jesús toma un trapo, ¿no? Un pedazo de tela, lo humedece y entonces comienza a lavar los pies de sus discípulos. Una actitud, hermanos, que en la época era bastante común. No porque el maestro lo hiciera a sus discípulos, sino que el hecho de que pues, todo el tiempo estaban en sandalias y caminaban por lugares que tenían mucha tierra, muchos desechos tal vez en la calle. Entonces ellos llegaban a una casa y limpiaban sus pies y podían andar más a gusto en casa. Esa es una práctica que hacía la misma persona sobre sus pies o algún siervo de la casa lo hacía para los invitados y para el dueño de esa casa. Entonces la actividad de lavar los pies es algo que hace alguien inferior. Si alguien lo hace a ti o te lo hacía a ti, es porque era tu siervo o porque había nacido en tu casa, era hijo tal vez de la persona que era tu esclavo y entonces te hacía el aseo de los pies. No era algo que hacía un maestro, no era algo que hacía el señor de la casa, no era algo que hacía el padre o la madre del hogar, era algo que hacían los siervos. Pero vemos el Señor Jesús en esta escena, dice el versículo 12, así que después de que hubo lavado los pies, tomó su manto, después de que les hubo lavado los pies, tomó su manto, volvió a la mesa y les dijo, ¿sabéis lo que os he hecho? Vosotros me llamáis maestro y señor y decís bien porque lo soy. Aquí el Señor Jesús está estableciendo el rango en el que Él está, ¿no? No les deja olvidar eso. Él les dice, ustedes me dicen maestro, y yo soy su maestro. Y me dicen señor, y lo dicen bien, porque yo soy su Señor. Es decir, ustedes son mis discípulos, ustedes son menos que yo soy más alto que ustedes. Yo soy el maestro, yo soy el Señor, yo soy el Cristo. Dice, pues si yo el Señor y el maestro he lavado sus pies, ustedes también debéis lavaros los pies los unos a los otros. Porque ejemplo os he dado para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. ¿Qué tal? El Señor Jesús aquí nos deja esta clara enseñanza de la humildad. Porque Él siendo el Señor y Él siendo el Maestro, lavó los pies de sus discípulos. Y dice, ejemplo les he dado. De que no se trata en la vida cristiana de tener un espíritu de orgullo en el que esperas que los demás te sirvan, sino el espíritu cristiano es aquel que sirve a los otros. Claramente aquí enseña que el mayor es el que más sirve. A diferencia, hermanos, de este mundo, en donde los reyes, en donde los presidentes, en donde los magistrados o los que tienen algún estatus oprimen a los demás que están debajo de ellos y los obligan a pagar, o los obligan a hacer, o los obligan a ir a comprar, o ejercen algún tipo de autoridad que es injusta sobre los demás. En la iglesia no ocurre eso así, hermanos. El que es más grande de entre nosotros es el que más debe de servir. Y ese es el orden de las cosas. ¿Quiere ser usted más grande en el reino de los cielos? Sirva a sus hermanos. Sirva a los demás. Y no espere recompensa en eso.
No espere el agradecimiento, no lo haga por el dinero, no lo haga por el reconocimiento público. Hágalo porque eso es lo que el Señor nos mandó. Es el ejemplo que Él nos dio. Cuando Él lavaba los pies de los otros, Él no estaba diciéndoles que era menos. Él entendía que Él era el Maestro, Él entendía que Él era el Señor. Sin embargo, Él se negó a sí mismo y se humilló y sirvió a los demás. Así como también nos llama a nosotros a negarnos a nosotros mismos, humillarnos y servir a los demás. Se dice fácil, ¿verdad? Pero en la práctica, hermanos, es hacer todo lo opuesto a lo que el mundo enseña. ¿Alguien ha escuchado aquí de Nietzsche? En su filosofía del superhombre, él enseña los valores opuestos al cristianismo, en donde el superhombre o el hombre más elevado, el más evolucionado, sería el que oprime a los otros, el que se levanta por encima de los otros y entiende su rol importante y abraza ese rol importante y se convierte en el hombre del ego, en el hombre orgulloso, en el hombre que sabe que lo merece y abraza ese sentimiento. Y para Nietzsche ese era el hombre evolucionado, el hombre que abraza su merecimiento y abraza ese ego pensando que está por encima de los demás, y ese sería el hombre que conquistaría el mundo. Sin embargo, hermanos, en Cristo tenemos un ejemplo diferente, en donde la negación propia y el servicio a los otros es lo que distingue la grandeza. ¿Sí me van siguiendo? Vamos a ir a otro versículo en Lucas 22. Lucas 22, 25 al 27. Dice, pero él les dijo, los reyes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que sobre ellas tienen autoridad son llamados bienhechores. Mas no así vosotros, sino sea el mayor entre vosotros como el más joven, y el que dirige como el que sirve. Porque ¿cuál es el mayor? ¿Cuál es mayor, el que se sienta a la mesa o el que sirve? No es el que se sienta a la mesa, mas yo estoy entre vosotros como el que sirve. El Señor Jesús les había aclarado ya, yo soy el Maestro, yo soy el Señor. Pero en este mundo se enseña que el más grande es el que se sienta en la mesa y el que espera que los demás le sirvan. Pero dice el Señor Jesús, yo me he puesto entre ustedes, no como el que espera ser servido, sino como el que sirve. Y ese, hermanos, es el ejemplo que Cristo nos dejó a nosotros. Quiere evolucionar en su vida cristiana, quiere ser o quiere experimentar las virtudes del cristianismo más fuerte en su vida, entonces tiene que comenzar a vivir como es digno de la vocación con la que fue llamado, empezando por la humildad. Ya lo digo yo, hermanos, que no es algo fácil de hacer. Se dice fácil, pero es algo que todos los días nos va a obligar a hacer algo que tal vez no nos encanta. Y que al principio va a ser difícil porque la cultura del mundo nos enseña algo muy distinto. A las mujeres, hermanos, les ha enseñado el mundo a no atiendas a tu esposo, no sirvas a tu esposo, tú no te mereces eso, tú tienes el mismo derecho que él, incluso tienes más. Entonces tú no dejes que te pongan a cocinar, tú no dejes que te pongan a servir. Y al hombre le enseñan lo contrario, ¿no? Odia ya a la mujer porque la mujer quiere estar encima de ti, entonces ya no la defiendas, ya no la sirvas, ya no la atiendas, ya no des para los gastos que tenga que hacer en la casa. Y parece todo el tiempo, hermanos, que nos están enseñando a contraponernos unos a otros, a pensar que mis emociones, que mis sentimientos, que mis necesidades están por encima del de la otra persona. Y entonces el mundo, hermanos, está lleno de guerras, está lleno de pleitos, está lleno de griterías, de maledicencias, de problemas, porque las personas se valoran más a sí mismas que a las demás personas. Pero no así los cristianos, hermanos. Nosotros tenemos que valorar a las demás personas más que a nosotros mismos. Usted tiene que priorizar antes las necesidades de los demás que la de usted. Eso es la humildad. Usted tiene que priorizar el servir a alguien más con gusto, con una buena cara, con una sonrisa, no esperando que la otra persona le sirva a usted. Y eso, hermanos, es negación propia, es negación del gusto propio, es negación de nuestra propia conciencia muchas veces.
Es estar en un conflicto constante contra la persona que está dentro de nosotros, que desea lo contrario, que desea ser servida, que desea acostarse, levantar los pies y esperar que los demás vengan y le sirvan y le den agua y le den el alimento, que los demás vayan y hagan mientras usted está sentado. Esa es la filosofía que el mundo nos enseña, pero Cristo nos enseñó distinto. Nuestra postura tiene que ser la humilde, la que sirve a los demás. Eso no significa, hermanos, que nos dejemos oprimir. Eso es muy diferente. La humildad y el servicio se hacen de voluntad. Uno se lo propone a sí mismo. Uno llega al lugar en donde va a hacer la reunión y no espera que se lo digan. Él dice: ¿en qué puedo ayudar? ¿En qué puedo servir? Oye, hay trastes, yo los lavo. Hay que sacar esto, yo lo hago. ¿Qué les ofrezco? Les sirvo, hago por ti. Yo voy por ti, yo asisto, yo te traje esto. Eso, hermanos, es algo que nos va a costar mucho tiempo desarrollar. Es un trabajo diario, arduo, de negación propia, pero es andar como es digno de la vocación con la que fuimos otra vez llamados. El segundo de los valores que el Señor Jesús nos mostró, vamos a continuar nuestra lectura en Efesios 4. Dice que andéis con toda humildad y mansedumbre. La mansedumbre, hermanos, es algo que va muy de la mano con la humildad. Sin embargo, me gustó una cita de Hendrickson que se las voy a leer. Él dice que la mansedumbre es que el individuo manso es lento para insistir en sus derechos. Se da cuenta que ante la vista de Dios no tiene derechos por naturaleza. Todos sus derechos fueron recibidos por gracia, y aunque frente a los hombres debe exigir sus derechos, no por eso se apresura en entrar en riña por causa de ellos. Prefiere sufrir más bien el agravio antes que infligirlo. Esa es la mansedumbre. Una persona que entiende que tiene derechos. La mansedumbre no es negar que merecemos ciertas cosas. La mansedumbre no se trata de que nosotros nos demos golpes de pecho diciendo: soy basura, no merezco nada. No, la mansedumbre es entender que sí tenemos derechos, que merecemos cosas, que hay cosas que se nos deben, pero la mansedumbre no va a entrar en conflicto por obligar al otro a ofrecérnoslos. ¿Sí me doy a entender? Vamos a ir a un ejemplo o un versículo que nos va a ayudar a entender. Primera a los Corintios 6:7. Primera a los Corintios 6:7. Primera a los Corintios 6:7 dice: así que, por cierto, es ya una falta en vosotros que tengáis pleitos entre vosotros mismos. ¿Por qué no sufrís más bien el agravio? ¿Por qué no sufrís más bien el ser defraudados? Pero vosotros cometéis el agravio y defraudáis. Y esto dice Pablo a los hermanos. Fíjense que Pablo no dice aquí que no sea un agravio. Pablo no dice que no sea una ofensa. Pablo dice: ¿por qué no antes la ofensa? Y repito, otra vez la cultura del mundo nos enseña lo contrario. Si alguien te lastima, devuélveselo. Si alguien te ve mal, pues tú contéstale igual o peor. Si alguien te hace algo que te lastima, entonces tú procura lastimarlo de la misma forma o más grave. Pero la palabra nos enseña no a que nosotros no interpretemos eso como un agravio, sino que lo suframos en silencio. Esa es la mansedumbre. La mansedumbre, hermanos, otra vez no se trata de darnos golpes de pecho pensando que qué bueno que me lastimaste porque yo me lo merecía. No, hermanos, esa no es la mansedumbre. La mansedumbre entiende que fue un daño, entiende que fue una ofensa, pero prefiere más bien quedarse con eso antes que contestar el mal por el mal. La palabra nos enseña a vencer el mal haciendo el bien, a poner la otra mejilla. De eso se trata. No de que tú entiendas que el agravio te lo merecías, no de que tú lo abraces y le digas: Señor, gracias porque me están golpeando, ojalá me golpearan más. No se trata de eso.
Se trata de que cuando tú sufres el agravio, prefieres quedarte en silencio, dejarlo en manos de Dios y tú hacer el bien que te corresponde, esperando que la justicia venga de quien debe impartirla, de Dios, de quien, hermanos, a su debido tiempo ejercerá la justicia, sino a través de su propia mano en aquel día que se presente. Entonces, a través de la espada que puso en la tierra, el gobierno. La hermana, por ejemplo, Teresita, perdón, hermana, que agarre su ejemplo, es desde el púlpito, sí. Pero la hermana esperó y la hermana aguardó, oró al Señor y el Señor le contestó con justicia. Nunca es devolver el mal por el mal. Ella oró por su esposo, ella oró por esa circunstancia, la puso en manos del Señor y el Señor a su debido tiempo hizo justicia. Eso, hermanos, es mansedumbre. Y es algo que nosotros debemos practicar una vez más todos los días. Es algo que es difícil, hermanos. No explicándolo yo aquí, quiero darles a entender que es lo más sencillo del mundo. No, porque es negar nuestra naturaleza. No tenemos esa configuración naturalmente. Estamos hackeando nuestro sistema, ¿no? Estamos haciendo las cosas para las que nuestra naturaleza no está acostumbrada. Nosotros queremos ejercer justicia con nuestros puños, con nuestras palabras, con nuestras acciones. Pero la mansedumbre, hermanos, devuelve el mal por el bien. La mansedumbre aguarda en silencio en la presencia de Dios y espera que la justicia venga de Dios. A veces somos muy apresurados en que se escuche nuestra opinión y otro hermano tiene otra opinión y nosotros lo interrumpimos porque nuestra opinión es la correcta, porque nuestra opinión es la que debe de ser escuchada. Y tal vez un hermano se equivoca y nosotros somos los primeros en ir y decírselo. Y un hermano tal vez ofendió a otra persona y nosotros somos rápidos en señalar con el dedo y decir, tú hiciste mal. Pero la palabra, hermano, nos enseña a ser mansos y humildes. En entender que nosotros, hermanos mismos, hemos ofendido de diferentes maneras y tal vez más graves. Y ya nada más por ese hecho, hermanos, ¿quiénes somos nosotros para juzgar a otro? Y en segundo, la mansedumbre entiende que nuestro derecho tal vez es ser respetados, pero que no voy a pelearme por eso, que no voy a agredir por eso. Antes, hermanos, soportemos el agravio. Miren ustedes al Señor Jesús. Él mismo fue crucificado por algo que no hizo. Fue azotado y fue golpeado. Y hermanos, dice la palabra que Él no abrió su boca y como cordero fue llevado al matadero por algo que Él no hizo. Y ese, hermanos, es el ejemplo para nosotros de que debemos ser mansos. La gente orgullosa, la gente arrogante, la gente que tiene un espíritu altivo, no son gente que agrada a Dios y son gente que no es compatible con el cristianismo. Es por eso que tal vez una de las grandes características del falso maestro empieza por ser orgulloso. Empieza por ser una persona que no resiste el agravio, que agravia. ¿Correcto? Vamos a leer algunos pasajes. Voy a irme apurando porque me está comiendo el tiempo. Gálatas 6:1. Dice, hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales. Fíjense cómo dice, si alguno fuere sorprendido haciendo una falta, ustedes que son espirituales, restáurenle con espíritu de mansedumbre. ¿Por qué se lo dice a los espirituales? Porque los espirituales son los que pueden practicar la mansedumbre. Aquellos que son reconocidos, hermanos, como los más sabios entre la iglesia, son aquellos que practican la mansedumbre. Y fíjense que dice que aquel que ha sido sorprendido en alguna falta, o sea que puede habérsela cometido a una persona, puede haber sido algo ofensivo, puede haber sido algo grave, le dice a las personas espirituales, restáurenle con mansedumbre. Es decir, hermanos, que la mansedumbre es uno de los valores más importantes dentro de la iglesia, porque la mansedumbre puede, hermanos, restaurar a una persona, porque evita el conflicto.
No escribía Pablo diciendo que cuando tú pagas el bien por el mal, ascuas de fuego amontonas sobre la cabeza del que ofende. Porque en la conciencia de la persona que ofende, hermanos, cuando uno les contesta con mansedumbre, con bondad, cuando a uno lo golpean, pero uno extiende la mano, uno abraza, uno perdona, la conciencia de la otra persona, hermanos, yo les aseguro que no los deja tranquilos. Y tal vez responder con mansedumbre, diciéndolo entre comillas, es el peor mal que le pueden hacer a una persona que ofende. Porque la persona que ofende quiere que le contestes con grosería, para entonces que la sangre le hierva más y más grosero se ponga y tal vez nos llevemos hasta los golpes allá afuera, ¿no? Al final de cuentas es lo que uno quiere, ¿no? Cuando está ofendiendo, cuando uno lastima, quiere llegar hasta la descarga emocional. Pero cuando uno contesta con bien el mal, entonces la persona que está haciendo el mal, eventualmente, hermano, su conciencia lo acusa. Eventualmente su conciencia es pesada con él. Y entonces esa conciencia se lo lleva intranquilo a su casa y mientras está bañando lo está pensando y por la noche no puede dormir hasta que no dice, obré mal, hice mal, perdóname hermano porque te ofendí. Y eso, hermanos, es una forma de restauración. La mansedumbre entonces es algo necesario, fundamental en la iglesia. Colosenses 3:12, vamos a ir para allá. Dice, vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros, si alguno tuviere queja contra otro. Aquí este versículo nos dice que vestirse de nuestro Señor es vestirse, una vez más, de mansedumbre. Amén. Muy bien. Otro de los valores que podemos ver en Efesios es el de la paciencia. Déjenme ver rápidamente. Dice, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. La palabra paciencia, hermanos, es una palabra griega que traducida fue paciencia, pero la palabra es macrotumia, que conlleva la idea de aguante o resistencia. Esto quiere decir, hermanos, que a fin de mantener la unidad del cuerpo de la iglesia, nosotros tenemos que tener aguante, resistencia. Eso quiere decir que tenemos muchas veces que aguantar a otras personas, que tenemos que resistir a personas que tal vez, hermanos, no están en el mismo proceso que nosotros. Entre nosotros hay hermanos que tienen 20 años siendo cristianos, hay quienes entre nosotros tienen apenas algún año, apenas algunos meses, o tal vez ni siquiera tengan una semana siendo cristianos, hermanos. Y eso evidentemente va a hacer que entre nosotros haya conflictos. No solamente tanto por el tiempo que tenemos siendo cristianos, sino porque, hermanos, somos distintos. Y la pluralidad está bien. Tener diferentes formas de pensar es bueno y es sano. Nosotros en la iglesia no procuramos buscar la unidad de toda la forma en la que todos piensan, hacer clones mini Pacos, ¿no? O mini Servandos, o mini Lauras, o mini Fannys, o mini Elizabeths, y que todos tengamos lo mismo, ¿no? Y que todos nos vistamos iguales y que a todos nos guste lo mismo, porque así debe de ser. No es cierto. En la iglesia tenemos que tener una multitud de formas de pensar distintas y eso está bien. Está bien pensar distinto. Está bien que nos gusten cosas distintas. Está bien que hayamos sido formados de distintas maneras y que eso a final de cuentas, hermanos, cuando somos pacientes, todo construye en la misma iglesia. Porque hay cosas que yo no veo, pero que ustedes pueden ver. Así como hay cosas en las que yo soy hábil, pero cosas en las que yo no soy hábil. Hay cosas que para mí se me facilitan y otras que se me dificultan. Y eso está bien. Porque cuando ponemos todo eso en la iglesia, hermanos, y somos humildes, y somos mansos, y somos pacientes, y nos amamos entre nosotros, entonces, ¿sabe qué? Todo comienza a unirse. Y las iglesias funcionan de esa manera. Y cada uno tiene un don, y cada uno tiene un llamado, y cada uno tiene un propósito dentro de la iglesia, para lo cual fue diseñado. Y está bien que cada uno tenga su diseño.
Pero si queremos disfrutar de esos beneficios, de ser una iglesia que tiene una multitud de ministerios, una multitud de maestros, de enseñanzas, de clases, de servicios dominicales, de servicios en casas, eso pasa, hermanos, porque hay pluralidad de opiniones y que todas ellas se encuentran y convergen y se respetan unas a otras pacientemente. Y para eso se requiere la paciencia. Porque imagínense que el hermano dice, yo creo que la alabanza debiera ser así. Y otro dice, no, yo opino lo contrario. Y ninguno de los dos tiene humildad, ni ninguno de los dos tiene mansedumbre, y ninguno de los dos es paciente. Entonces, ¿sabe qué hace? Pues chocan. Y luego ahí tenemos la multitud de iglesias que se separan por eso, ¿no? Yo creo que todos aquí hemos visto o hemos sido parte de algo así. Y todo eso sucede, hermanos, pero que no sabemos aguantar y resistir. No sabemos ser pacientes. Siendo la iglesia un cuerpo y una asamblea de personas renovadas que están en construcción, es lógico que pase, hermanos, que de repente faltemos unos a otros, que de repente ofendamos, que de repente caigamos, que de repente no estemos del mejor humor, que a veces no seamos tan buenos con nuestras palabras, o que no sepamos controlar nuestras emociones, que no tengamos tanto dominio propio. Y lo más lógico que pase, como en cualquier comunidad, es que haya fricciones los unos con los otros. Y para eso, hermanos, se requiere que nosotros seamos pacientes, que sepamos esperar a los demás. Y cuando los hermanos llegan tarde, nosotros no vamos a decir, como diario, ¿no? Diario es lo mismo contigo. Diario llegas tarde. ¿Usted cree que con esa actitud se gana un hermano? Y el hermano falta, pues no me sorprende. Diario es lo mismo contigo. Y el hermano viene mal vestido, con esas pachorras, ¿para qué vienes? ¿Les parece eso una actitud de un hermano contra otro que va a ganarse al hermano? Y el hermano que le hablan así va a decir, si tienes razón, hermano, bien pachorrudo, ¿eh? No, pero discúlpame, déjame, ahorita voy y me cambio. ¿Usted cómo cree que va a contestar uno al otro? Si el hermano, el otro, es paciente, es manso, se lo va a tragar, ¿no? Sí, hermano, pues ni modo, ¿no? Se va a pasar ya regañado, se va a sentar tal vez ya agüitado, y para el otro domingo dice, mejor no voy. Y para el otro domingo, si me iba a sentar ahí, mejor me siento hasta la otra esquina, y cuando el hermano venga de frente me voy a hacer como el que la Virgen me habló, para no saludarlo. ¿Y ustedes creen que eso construye para la vida cristiana en la iglesia? La paciencia, entonces, hermanos, es una característica del cristiano. Y siendo pacientes con los otros, aguardando el momento en el que se pueden decir las cosas, aguardando el momento en el que es prudente hacer una llamada de atención, exhortando con amor, porque también la Biblia nos llama a ser exhortativos, pero hay formas, hay lugares, hay circunstancias, hay palabras, hay modos de hacer las cosas. Entre nosotros entonces tenemos que ser pacientes y tolerar las debilidades los unos de los otros, porque cada uno también tiene sus debilidades. Y a lo mejor yo vengo bien afligido un día y digo, hermanos, pues es que a mí me pasó esto y aquello. Y otro hermano dice, pues es una ridiculez, eso me pasa a mí todos los días y no estoy llorando. Pero uno es paciente. Y uno dice, sí, hermano, pues hay que orar, mira, no te preocupes. Uno lo aconseja y tal vez el hermano sale adelante y tú fuiste paciente con él y tú lo abrazaste y lo acompañaste en ese camino. Y cuando triunfó, hermanos, fue el triunfo de la iglesia, porque supo ser paciente, supo esperar en el Señor, supo hablar cuando debía, supo callar cuando debía callar y supo exhortar en el momento que era prudente, con las palabras que fueron prudentes, no haciendo lo que nosotros pensamos que está bien, sino